Hola, espero que estés muy bien, bienvenido a mi canal. En este video quiero explicarte de qué se trata la tecnología QNET que puedes encontrar en algunos modelos de la marca LG y además decirte que no todos los televisores QNET son mini LED, no todos los televisores QNET tienen tecnología de retroiluminación mini LED. Esto es muy importante que lo entiendas porque hay videos de algunos canales donde hacen entender eso, que los televisores QNET sí o sí son mini LED. De hecho, en algunas tiendas, en algunos países, algunos vendedores crean esa confusión, siguen haciéndole pensar al comprador que todos los modelos QNET de LG son mini LED, pero no es así. Entonces, el término QNET, la Q y la N hacen referencia a Quantum Dots y NanoCell, que son tecnologías de color. En este caso, esos televisores combinan esos dos tipos de tecnologías para que el televisor pueda tener mejor precisión de colores y además mayor saturación y vividez de los mismos. Y ese tipo de televisores tienen algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. Además, cabe aclarar que la pantalla de esos televisores es LCD, o sea, de cristal líquido. Y en la parte posterior pueden tener o tienen algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. Es verdad que en algunos modelos QNET existe la tecnología de retroiluminación mini LED, que sería, digamos que a día de hoy, lo mejor que puedes adquirir en un televisor QNET. Pero en otros modelos, la tecnología de retroiluminación es una terrible LED Edge. ¿Por qué digo terrible? Porque la atenuación local es de lo peor, es muy distractora. Cuando ves contenido con escenas oscuras, es increíblemente insoportable. Y si decidieras apagar esa atenuación local, el contenido sigue siendo muy difícil o muy intolerable porque la cantidad de efecto clouding o de nubosidad es increíblemente alta. Y como te digo, si decidieras optar por la atenuación local de los televisores QNET con retroiluminación LED Edge, la experiencia sería simplemente muy distractora y casi que insoportable. ¿Cómo entonces identificas que un televisor LG QNET tiene o no tecnología de retroiluminación mini LED? La verdad es que es muy fácil. Simplemente mira la caja de ese modelo. Si dice mini LED es porque tiene ese tipo de tecnología de retroiluminación. Si no encuentras el término mini LED en la caja, simplemente no posee ese tipo de tecnología de retroiluminación. Pero yo entiendo que a veces en las tiendas no están exhibidas como tal las cajas y solamente te queda creerle al vendedor de lo que te diga. En ese caso entonces tienes otras opciones. Mira los videos de mi canal o de otros canales confiables o también en páginas como Ratings.com o por ejemplo DisplaySpecifications.com. Pero por lo menos puedo hablarte de lo que sucede actualmente aquí en Colombia con los televisores QNET de LG. El problema es que actualmente, desde mi punto de vista, ningún televisor QNET aquí en Colombia por lo menos vale la pena. ¿Por qué? Porque ninguno llegó con tecnología mini LED. Por ejemplo, el QNET 85 del 2024, que uno esperaba que tuviera tecnología mini LED porque los modelos QNET 85 de años pasados sí la traían, en el 2024 no llegó con mini LED, llegó con LED Edge. Y a pesar de eso, en algunas tiendas algunos vendedores me atercaban, me decían que sí era mini LED. Pero afortunadamente un vendedor me hizo el favor de colocar una escena con partes oscuras, pude activar la atenuación local y efectivamente se podía percibir que era LED Edge. Aún en la tienda que era muy iluminada se podía percibir notablemente que era una atenuación local con retroiluminación LED Edge. Pero si por ejemplo ya compraste ese tipo de televisores con LED Edge como tecnología de retroiluminación, bueno, digamos que no son del todo terribles si lo vas a utilizar en la mayoría del tiempo o todo el tiempo en una habitación iluminada o siempre vas a ver contenido con mucho color. Realmente el problema es cuando ves contenido con escenas oscuras en una habitación oscura, una película de terror, por ejemplo, o jugar videojuegos de ese tipo. En ese caso sí te puede molestar mucho, tanto si apagas la atenuación local como si decides activarla.
Entonces, en resumen, para que no te dejes engañar y para que no confíes en los canales que te dicen que todos los televisores QNED son mini LED, los televisores QNED tienen una pantalla LCD, o sea de cristal líquido, con algún tipo de tecnología de retroiluminación LED, que en algunos casos puede ser mini LED, pero en la mayoría de casos es LED Edge, por lo menos a día de hoy. Y por supuesto, cabe aclarar que en la pantalla LCD están las tecnologías de color combinadas, recuerda Q y N, Quantum Dots y NanoCell respectivamente, para mejor precisión de colores y mejor vividez de los mismos. Y además, por supuesto, lo que tiene que ver con que tengan panel VA, IPS o ADS, que se trata de la configuración de píxeles. Ya he explicado antes que un televisor LCD con panel VA, independientemente de si es QNED o no, tendrá mejor rendimiento en escenas oscuras, una mayor cantidad de brillo, pero ángulos de visión terribles. Y lo otro que quería decir, hablando todavía de los televisores QNED, es que tanto en Colombia como en la mayoría de países, los modelos de años pasados siempre llegaban o bien con panel ADS o bien con panel IPS. Y el rendimiento en escenas oscuras, aunque tuvieran tecnología de retroiluminación mini LED, era simplemente terrible. Por ejemplo, el QNED 85 del 2022 que tuve en mi poder, lo pude analizar, en este caso de 55 pulgadas, llegó aquí en Colombia con panel IPS y, como te digo, a pesar de que tenía tecnología mini LED, en escenas oscuras simplemente dejaba mucho que desear porque mostraba demasiado efecto blooming. Y cuando veías contenido con escenas oscuras con subtítulos, la experiencia simplemente era muy molesta. No siendo más, espero que te haya quedado claro de qué se trata la tecnología QNED y las diferencias entre un televisor QNED y un televisor QNED mini LED. Si tienes algunas dudas, las puedes dejar en la caja de comentarios. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras por medio de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like a este video si te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo haces y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.